Bueno, es que la economía está muy complicada y hace mucho más daño que la pandemia, es una realidad. Tienen razón de estar más preocupados. Porque la pandemia, por supuesto, es un problemón, o sea, pero es un problema puntual para las personas que realmente son afectadas de manera dura, porque para la mayor parte de la gente no es más que una gripe. Para los que obviamente entran entubados y demás, o los que mueren, por supuesto, es un drama. Pero la economía está muy mal porque cayó 15% en los últimos 3 años, 10% el año pasado. Y quebraron 22.000 empresas según el INDEC y muchas más si uno toma todo el sector informal, el sector negro de la economía. Entonces, todas esas personas que han perdido todos sus ingresos, o muchas veces el capital que acumularon durante 20 años, han estado en un nivel de presión psicológica, pero enorme. O sea, la economía es la economía de las familias, no es una cosa abstracta. Es la economía de las familias, son los ingresos, es cómo vive la gente. Lo que pasa es que el que vive del Estado y cobra un sueldo a fin de mes no se da cuenta. Claro. Pero el que vive de un comercio y se lo cierran, y bueno, ahí está en el horno y tiene que pagar sueldo y no lo dejan despedir a la gente que tiene. Entonces, quiebran. Es un estado, de hecho, están aumentando los suicidios en muchos países del mundo donde llevan bien las estadísticas, ¿no? Como Japón aumentó 15% los suicidios. Y eso también es salud. Entonces, no es un tema menor. La presión psicológica de tener una economía destruida es tremenda. Y a Argentina a eso se le suma algo que no tiene el mundo, que es la inflación. Entonces los salarios reales caen fuertemente. Y eso complica aún más la cosa. Y ahora, sobre todo esto, el año pasado anduvieron muy mal, sobre todo los sectores más afectados, que realmente no pueden trabajar por las restricciones del gobierno, cuando ahora el presidente vuelve a hacer lo mismo y te vuelven a decir 20 días, pero nadie les cree, porque la vez pasada también dijeron 20 días y fueron un montón de meses. Entonces, no está la situación para volver a cerrar la economía. Para colmo, yo he leído papers académicos que dudan mucho de la efectividad de las medidas de la cuarentena. Están totalmente en discusión. No es que estamos diciendo, che, si hacemos esto se acabó el problema. No, si de hecho el año pasado no se acabó, murieron 50.000 personas y estuvimos encerrados casi todo el año. Los que más han tenido problemas son justamente los que más se cerraron. Pero tampoco eso es definitivo, porque también es cierto que a veces se cierra porque tenés el problema. Entonces, no está claro. Pero como no está claro, tenés una incertidumbre si funcionan estas medidas de salud, del otro lado no tenés ninguna incertidumbre. Destruís la economía. Claro. Entonces, por un lado tenés medidas que no sabés si funcionan. Y por el otro lado tenés medidas que sabés que están destruyendo la economía y que además producen muertos, porque no es que no produce muertos cerrar la economía, produce muertos porque de hecho aumentan, y esto lo explicó, por ejemplo, el director de la carrera de psicología de la UBA, que explicó que el 30% de las familias argentinas están con problemas de salud mental. O sea, no es que no hay problema de salud. Y después te genera problemas cuando al tener problemas de salud mental, porque estás deprimido, porque tenés estos problemas, se te bajan las defensas. Y además otras enfermedades como el cáncer, y todo esto está, lo dicen los médicos. Claro. Argentina encima está quebrada. Entonces hay otros países donde pueden hacer esas ayudas y la financian y aumentan su deuda. Argentina no puede hacerlo porque la deuda argentina, obviamente, los acreedores piensan que no van a cobrar y por eso tenés los bonos nuestros rinden 20%, tenés 1.600, más de 1.600 el riesgo país. Ese riesgo país es que la gente dice, a partir del 2023, que es porque patearon los vencimientos para después de las elecciones del 23, bueno, cuando venga el siguiente gobierno no va a poder pagar, porque vienen los vencimientos y no van a tener la plata. Claro. Por eso es que rinden lo que rinden los bonos. Pero ya sabemos que vamos a tener un nuevo default. Argentina tiene 180 impuestos. Sí. 180 impuestos. O sea, acá Argentina necesita hacer un cambio completo del sistema impositivo, eliminar 170 impuestos y quedarte con 10. Además, hay un 90% de los... hay 10 impuestos que recaudan el 90%. Elimina todo el resto. Y después vas a tener que achicar el gasto público un 10%. Entonces vas a estar igual que ahora. Pero en realidad necesitas achicarlo más todavía porque tenés que eliminar el déficit. Entonces Argentina requiere achicar el gasto público, por un lado, y por el otro lado requiere bajar los impuestos para aliviar al sector privado. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Además hay que desregular, porque hay 69.000 regulaciones ridículas. Digo, porque te hace crecer.
Si flexibilizás las leyes laborales, además creces creando empleo. Entonces vas a crear mucho empleo privado. En un contexto donde creas mucho empleo privado y crece la Argentina privada, entonces achicás el gasto público y ahí reencauzamos la Argentina. Mientras no hagamos eso, Argentina está en el horno y cada vez peor. Y esta es la realidad que viene pasando hace mucho tiempo, ya del 2011 que la Argentina está para abajo, no es de ahora. No, ayudan algo a algunas personas, por supuesto. O sea, ayudan algo a algunas personas porque algunas personas van a pagar un poco menos de impuestos. Pero los impuestos son fenomenalmente altos en Argentina, son los más altos del mundo. Y alguna gente dice, no, porque en el OCDE figuramos 28. No, cuando uno mira comparando contra otros países, no puedes tomar esas comparaciones que hacen los países desarrollados porque tienen muchos menos impuestos. Entonces a veces te comparan el IVA, ganancias, claro, y se olvidan que nosotros tenemos un montón de otros impuestos. Entonces tenés que hacer la comparación íntegra. Y el único que ha hecho la comparación íntegra es un informe de Pricewaterhouse que hace para el Banco Mundial. Y ahí te dice que Argentina es el país que tiene más impuestos del mundo, salvo la isla de Comoros, en África. Claro. Tremendo. Pero eso es imposible que funcione. Tenemos un país donde el sector privado es cada vez más chiquitito y el sector estatal ha crecido de una manera desmesurada y la gente cree que el Estado te puede salvar. El Estado no te puede salvar un comino. El Estado no tiene plata. El Estado solamente puede sacarle la plata al sector privado. Para todo lo que da el Estado, primero se lo sacó alguien. Entonces, si atacan permanentemente al sector privado, y además se nos van, porque ahora pusieron impuesto a la riqueza y se nos están yendo los empresarios más ricos. Claro. Se fue Marcos Galperín, o sea, la gente más exitosa que ha creado más empleo, que sigue creando empleo, porque se fue Marcos Galperín porque le cobra un impuesto totalmente ridículo, a mi juicio totalmente inconstitucional, porque es confiscatorio, y además es duplicación de impuestos, porque es lo mismo que bienes personales, solo que le cambian el nombre y te ponen otro impuesto igual, pero mucho más gravoso todavía, y como son multinacionales, le cobran el doble a todo lo que tienen en el exterior, y el tipo tiene empresas en 70 países. Entonces, claro, es porque Argentina está creando un monstruo, que es el monstruo de la inflación, el monstruo de la inflación reprimida. Entonces hay que ver cuándo va a estallar. Va a estallar, la pregunta es cuándo. Yo no tengo la bola de cristal. Lo que sí veo es que, por ejemplo, el Banco Central, que también está quebrado, la deuda del Banco Central es el 121% de toda la masa monetaria, todos los billetes y toda la moneda de la Argentina. Bueno, la deuda del Banco Central es más grande que todo eso, es 121%. Tremendo, tremendo. Y además, con una tasa de interés, en este caso, del 45%. Multiplica 45% por 121% y te va a dar que vos necesitas imprimir 54% de la base monetaria nada más que para pagar los intereses de esa deuda que está generando. ¿Se acuerdan que lo criticaba la Sturzenegger por las DEVAX? Sí. Bueno, esto es lo mismo. Nos criticábamos a Sturzenegger porque decíamos estás haciendo una bola de nieve y estos están haciendo una bola de nieve más grande. Entonces, el problema es muy serio. Y por supuesto tenés el cepo cambiario, que es un problema muy serio. Restringen importaciones para que te sobren dólares hasta las elecciones, el dólar esté tranquilo, pero al restringir importaciones se frena la economía, porque gran parte de las importaciones son bienes intermedios, insumos para producir otros bienes. Claro. Entonces traban la economía, hacen un problema fenomenal, y después tenés el retraso de las tarifas, se te empieza a caer la producción de energía, tenés todo lo que están haciendo van complicando la economía, todo va hacia complicar la economía. Entonces es correcto lo que decías al principio, la gente está preocupada por su trabajo y está bien que esté preocupada porque es lo que nos está pasando. Claro. Ahora, esto es un año electoral. Claro, y esto lo hace todo distinto. Agustín, muchísimas gracias por la deferencia que ha tenido en charlar estos minutos con nosotros.